Entonces, buenos días, bienvenidos a este nuevo día y comenzar el día con el espacio de oración y meditación que hemos tenido por estos 21 días y hoy ya estamos en nuestro día 17, ¿sí? Si no estoy mal y ya llevamos bien la cuenta. Bueno, y también cerca al día de mañana a tener el taller que les dije que iba a ser como también un espacio muy valioso para ir cerrando este ciclo de no solamente el espacio de oración y meditación, sino también de este año, de esta época de Adviento, y qué mejor que hacer un taller donde se llame Cerrar ciclos con amor y gratitud. Entonces los invito y recuerden que es mañana jueves a las 7 de la noche, hora Colombia. Bueno, entonces bienvenidos nuevamente a este momento. El día de hoy es un tema que como todos los anteriores y los que nos restan para terminar este espacio y para ir dándole como ese cierre que nos llama precisamente el 24 de diciembre a recibir ese gran regalo, es mirar algo muy importante cuando estamos en la prueba, cuando estamos en la tribulación, cuando estamos viviendo ese momento complejo, difícil, ese momento donde llamamos a veces esa noche oscura del alma, que entramos en situaciones tan dolorosas y que cuando los vemos como una desgracia, pues no es tan fácil dar gracias. Y entonces llegar a ese estado de gratitud es un proceso. No es tan sencillo como dar gracias, como decirlo y expresarlo. ¿Por qué? Porque precisamente cuando vemos en esa situación difícil la desgracia, que es como antes de la gracia, porque cuando nosotros vivimos una situación difícil, nos cuesta mucho ver qué hay detrás de esto bueno. ¿Qué hay detrás de esto que me pueda servir, que pueda ser para mi mayor bien, que esté para mí engrandecerme espiritualmente, fortalecerme a nivel interno, ver, hacerme ver de una manera diferente la vida, las situaciones, aquella dificultad? Y creo que la mayor desgracia que tenemos los seres humanos antes de comprender ese proceso vital y ese proceso cíclico de la vida es un proceso de nacimiento y muerte constante. Y la muerte, yo creo que experimentarla, muerte de un ser querido es en un principio la mayor desgracia que podemos sentir. Ese momento que atraviesa el alma y que desgarra el alma, donde nos cuesta mucho dar gracias. ¿Y cómo vamos a dar gracias? Porque se murió uno de nuestros seres queridos. Y de ahí hacia todo lo terrenal, hacia todo lo material, hacia todo lo físico que podamos perder, soltar, a todo eso que nos reta a nivel de salud, a nivel económico, a nivel de las relaciones interpersonales. Nos es muy difícil dar gracias, nos es muy difícil ver una bendición en medio de esa situación. Y ayer hacíamos un ejercicio muy bonito de un punto negro en esa hoja en blanco, porque así es nuestra vida. Nosotros somos una hoja en blanco todos los días cuando nos levantamos, cuando tenemos ese nuevo amanecer, que tenemos un montón de posibilidades, de oportunidades que a veces no vemos porque estamos metidos, enfocados en mirada en embudo de esa situación que nos tiene en, en dolor y en sufrimiento. Entonces, dar gracias no es tan sencillo como expresarlo y ya. Sentir el agradecimiento en medio de la prueba, sentir el agradecimiento por todo lo que sí hay, por todo lo que sí tengo, por todo lo que sí ha acontecido, por todo lo que la vida me ha dicho sí. Es muy complejo cuando yo estoy atravesando un dolor profundo, cuando estoy atravesando ese momento oscuro del alma, cuando estoy atravesando esa dificultad que atraviesa mi alma. Entonces, yo hace 6 años atrás no daba gracias porque mi hija se hubiera muerto,
al contrario. En muchos momentos renegué, en muchos momentos peleé, le reclamé a Dios, a la vida, incluso hasta en su momento llegué a pensar, pero ¿y qué sentido tiene esto? Yo ¿para qué sigo y cómo voy a seguir? Y hoy, 6 años después, que he encontrado sentido, no porque dé gracias porque mi hija murió y a través de eso entonces encontré un sentido, eh, sino que doy gracias porque ella me ayudó a encontrar mayor sentido a aquello que yo tenía como deseo, como sueño en mi corazón desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, dar gracias más allá de la situación que acontece, dar gracias y llegar a esa valoración, porque cuando damos gracias es dar gracias por aquello que valoramos, por aquello que atesoramos, por aquello que le damos ese reconocimiento de valor y también es porque ha sido algo amado, algo valioso. Llegar al estado de gratitud es un entrenamiento, como todo lo que hemos hablado en estos días, es entrenarnos en el día a día, es saber que somos todos los días esa hoja en blanco, que todos los días somos una nueva oportunidad, que Dios en su palabra nos dice que todos los días renueva la faz de la tierra. ¿Y cómo me voy a renovar cada día? ¿Y cómo voy a dar gracias cada día? Por eso los diarios de gratitud han tenido tanta acogida y han tenido tanta fuerza y despierta en nosotros como ese poder y se habla que desde la gratitud se manifiesta y desde la gratitud podemos obrar milagros y desde la gratitud, incluso en la palabra de Dios dice que cuando podemos agradecer lo pequeño, se nos dará dado lo grande, lo mayor. Entonces, dar gracias y ver en medio de la desgracia un valor y saber que detrás de eso hay una bendición y saber que detrás de eso hay un aprendizaje no es sencillo, no es sencillo dar gracias por lo que atraviesa el alma, por el corazón roto, por las desilusiones, por las quiebras económicas, por las necesidades, por la adversidad. No es sencillo. Pero la invitación del día de hoy es precisamente saber que en ese nuevo amanecer hay una nueva oportunidad, que en ese nuevo amanecer se vuelve a tener esa conexión con la vida y con las posibilidades. Y detrás de cada situación y detrás de cada desgracia que aparentemente vemos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, cómo valorar lo que sí tenemos, cómo valorar aquello que sí hay, cómo valorar aquello que sí permanece, aquello que se queda a nuestro lado, aquellos que están, porque cuando estamos viviendo la prueba mayor, que es la muerte de un ser querido, miren, yo he pasado muchas dificultades, viví muchas dificultades en mi niñez. Cuando yo me paro acá al frente de ustedes, no solamente es la teoría de una carrera, no solamente es la teoría de muchos cursos, de muchos libros, de muchos seminarios, de más de 20 años de trabajar en mí. Es también una historia de vida compleja desde muy niña, incluso desde antes de nacer, donde la vida me ha puesto a prueba de muchas maneras, donde la vida me ha enseñado con dolor y he aprendido en el tiempo a transformar los aprendizajes del sufrimiento, a verlos de una manera más compasiva y amorosa, porque también nos quedamos en la vida aprendiendo solamente desde el sufrimiento. Y sí, realmente lo que forja el carácter es estar en la prueba. Lo que forja el espíritu es estar en la prueba. Y Jesús fue un gran ejemplo de eso. Estuvo 40 días en la prueba. Estuvo 40 días en el desierto. Estuvo 40 días tentando el mal a su espíritu. Entonces, no se atraviesa ese desierto si no es en la prueba. No se forja el espíritu si no es en la prueba. Pero también en la vida tenemos que estar abiertos a saber que hay maestros de amor, que hay maestros con compasión. Y parte de nosotros aprender a dar gracias en la prueba y en la dificultad
es ser compasivos, es aprender y es reconocer que detrás de cada acontecimiento que nos llega a la vida, mirarlo con compasión, primero por nosotros mismos y segundo por los otros, porque a veces juzgamos o a veces latigamos fuertemente las acciones y las decisiones que hablábamos precisamente hace 2, 3 días de los demás, que los llevó y los motivó a tomar acción, a tomar esa decisión. Y desde ahí, ¿cómo dar gracias muchas veces a que esa decisión del otro me afecte? Y cómo dar gracias a que esa decisión a la que el otro llegó me duela y me genere sufrimiento. ¿Cómo dar gracias por aquello que no sale como lo esperábamos, como lo planeábamos? Y se los puedo decir que yo planeé tener hijos con mi pareja en ese momento y mi esposo en ese momento. Por años esperamos tener hijos y planeábamos una familia y no queríamos un hijo, queríamos varios hijos. Y desde ahí, esa planeación fue de muchas maneras, fue de muchos momentos, fue de muchos altibajos, fue de muchas cosas. Y después de 10 años llegar el milagro era no solamente ver el milagro materializado en esa bebé que Dios nos da, sino también sentir ese agradecimiento después de tanto tiempo de pedir por tener esa familia que queríamos. Cuando llega, y fue cambiar el chip, porque a veces los planes nos cambian, porque a veces las circunstancias nos cambian. Y en medio de todos esos cambios que pueden suceder en las diferentes dimensiones y áreas de nuestra vida, entonces nosotros vemos ese cambio como no puede salirse del deber ser o no puede ser de esta manera porque yo lo tengo planeado de esta forma. Y a veces Dios nos sorprende. Para ese momento no quedamos en embarazo, no nos dijeron, nunca nos diagnosticaron una infertilidad y al medio de la situación hubo muchos cambios de planes porque no quedamos en embarazo y nos tocó pensar en medio de ver opciones, de ver otras posibilidades de tener hijos, cómo, cómo seguir pidiendo ese milagro y cómo dar gracias en medio de esa situación tan retadora por tantos años. Pero la prueba mayor fue cuando en medio de hacer muchos cambios de planes nos llega el milagro. Y entonces cambiar el chip de saber que sí vamos a ser papás, sí vamos a ser familia y tener esa nueva posibilidad, nos cambia el chip y nos tenemos que poner modo papá. Y empezamos a hacer todos los planes para recibir a esa hija que nos está dando Dios y la vida. Y cuando muere Sara intempestivamente a sus 12 días de nacida, fue ver derrumbar no solamente esos 10 años de espera, ese milagro, ese proyecto de vida, ese proyecto de pareja, ese proyecto de familia, ese proyecto personal como mujer, ese proyecto de mi esposo en ese momento como hombre, como también en su ilusión de ser papá, cómo dar gracias cuando veíamos todo tan color de rosa cuando estábamos en nuestro mejor momento, cuando vivíamos la mayor ilusión por la que estábamos pidiendo por tanto tiempo. Y a veces llegar a ese estado de gratitud no lo hacemos de corazón en la prueba, no lo hacemos real y auténtico cuando estamos en la prueba, pero también es parte del aprendizaje, también es parte de esa gracia y bendición que trae la situación. No es fácil y se los puedo decir con todo el corazón. Yo les estaba diciendo, he tenido muchas situaciones y pruebas en la vida que no solamente han sido, la mayor fue la muerte y cuando les digo la muerte es la mayor prueba retadora del ser humano, es porque hasta que nos enfrentamos a la muerte de un ser amado, yo a veces digo que querido, pues uno quiere muchas cosas, pero cuando uno ama profundamente a uno de nuestros seres cercanos, porque no solamente es nuestra familia, nosotros llegamos a amar profundamente a aquellos que llegan y se hacen parte de nuestro proyecto sentido de vida. Entonces, enfrentarnos a la muerte y ver en eso, en esa desgracia,
la gracia. Y no sé si ustedes vieron el domingo, un programa muy dado los domingos que se llama Informantes, donde salió una mujer muy valiente que perdió a sus tres hijos en momentos diferentes y uno de ellos fue una niña de 11 años, donde por negligencia médica, por error médico, porque en su momento no se le atendió como debió haber sido, ella pierde a su hija intempestivamente y muere a sus 11 años por un mal diagnóstico. Entonces, ¿cómo dar gracias en medio de esa prueba? ¿Cómo dar gracias cuando estamos viviendo esa turbulencia, ese poner la vida en modo que no sabemos si vivir, si amanecer, si levantarnos, si sacar fuerzas para continuar va a ser posible cada día? Y desde ahí, poder ser auténticos en esa prueba y dar gracias. Cuando les digo es un proceso, es que nos entrenamos todos los días, nos entrenamos todos los días desde esas pequeñas pruebas, desde esas pequeñas dificultades, desde esas pequeñas situaciones que vivimos, empezar a ver la bendición, a ver la gracia en medio de esa desgracia, a ver en esa envoltura, a veces en esa apariencia que no tiene la forma que nos gustaría, cómo ver la bendición tras ese momento y cómo dar gracias. Y les decía que los diarios de gratitud son muy poderosos porque una cosa es que nosotros digamos gracias, gracias Dios por este día, gracias por el alimento, gracias por esto, gracias por lo otro. Sí, es verdad. Vamos desde la intención que siempre tenemos del corazón a dar gracias por todo eso que la vida nos da cada día. Pero ¿cómo dar gracias en medio de la desgracia? ¿Cómo conectarme de verdad con ese amor y esa gratitud en medio de la situación? Entonces, los invito, si tienen la hojita, la libreta, el cuaderno en blanco con el que estamos haciendo el ejercicio a partir de ayer, y si no, para que los que nos están escuchando, cuando vamos a empezar este espacio, tengamos a la mano el papel, la hoja y un lapicero. Porque es que todo en la vida es entrenamiento. Yo me vuelvo maestro antes, después de ser mucho tiempo alumno. Y todos los días soy alumna y todos los días aprendo, porque si yo en algún momento decidí que quería transmitirles a ustedes información que les pudiera servir y que les pudiera apoyar y que les pudiera acompañar en medio de sus procesos de vida, es porque todos los días aprendo, todos los días le digo a Dios que me direccione a aquello que las personas necesitan escuchar y aprender para llevar de una mejor manera aquellas situaciones difíciles, retadoras en la vida. Y a veces lo más simple es lo más poderoso. A veces lo más simple y lo más sencillo es lo que tiene más fuerza y poder. Pero a veces lo más simple y lo más sencillo es lo que nos cuesta hacer. Y tomar acción viene no solo de una decisión, sino también de forjar la voluntad en el espíritu. Porque cuando estamos en la prueba no queremos, no hay motivación y hemos hablado de la motivación, ¿cierto? De esa motivación intrínseca, de esa motivación externa. Entonces, cuando estamos atravesando la prueba, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo realidad? ¿Cómo sentarnos a dar gracias? Y a veces ni siquiera tenemos la mirada o la parte del pensamiento claro, o incluso en el momento de atravesar la muerte tenemos algo que se llama anulación psíquica y un shock o estado de shock emocional. ¿Cómo vamos a sentarnos a dar gracias en medio de esto? Y claro, todo es un proceso. El duelo tiene un proceso. Los procesos de pérdida en la vida de cualquiera de las áreas del desarrollo de las que le he hablado tienen un proceso. Entonces, cuando cojamos esa hojita en blanco y vamos a volver a dibujar en medio de esa hojita un punto negro, que es esa dificultad, que es esa situación, que es ese dolor que está atravesando mi alma, que es esa situación que hoy quebranta mi espíritu.
Vamos a poner ahí ese punto negro. Ustedes miran de qué tamaño lo van a poner, pero van a poner en medio de esa hoja del cuaderno, de la libreta, de la agenda, ese punto negro. Y vamos a ir a dividir ese punto, esa hojita como en cuatro cuadrantes, ¿sí? Y vamos a mirar desde ese punto y desde esa postura de ver en esa desgracia, encontrar la gracia. Y entonces primero vamos a centrarnos en qué situaciones que he vivido similares, parecidas, ya he podido superar y puedo decir, esto fue muy difícil y lo pongo ahí. No sé, cada uno mira desde lo que está viviendo, que fue tan difícil que ya lo pudo superar, que ya lo dejó atrás. Porque es que llegar a ese agradecimiento es un proceso. Y no solamente es decir gracias, es sentir la gratitud, es sentir que esto de verdad que impactó mi vida, no solamente trajo dolor y sufrimiento, sino que también dejó lecciones y aprendizajes. Me hizo mejor persona, me hizo mejor ser humano, desarrolló en mí nuevos valores, agrandó y expandió mi capacidad de amar y de ser más compasivo con el otro, porque solo yo me vuelvo empático con quien ha vivido una situación que ha desgarrado el alma. La empatía no solamente es ser amable, generar una sonrisa y ser solidario o cordial con alguien. La empatía es ponerme en el lugar del otro. Y cuando he atravesado dolores en el alma, cuando he atravesado dificultades, cuando he atravesado situaciones complejas, yo puedo saber qué es la empatía porque puedo sentir el dolor del otro. Y aunque yo no pueda calmarle el dolor al otro, puedo ser un bálsamo en medio de esa situación. Entonces, en ese primer cuadrante vamos a ver qué situaciones en la vida han desgarrado mi alma en algún momento y ya las pude decir chuleada y que aprendí de ahí, que quedó de ahí. Y voy a ir a otro cuadrante y voy a mirar con compasión a aquellas personas por las que me he sentido lastimado, herido, ofendido, con quien he tenido alguna dificultad, no solamente reciente, sino en cualquier momento de la vida. Y voy a decir, a través de esta persona aprendí. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué aprendiste a través de esa persona y de esa situación que se generó con esa persona? Y en el otro cuadrante voy a decir, gracias a la vida por esto que hoy tengo. Y eso es un ejercicio para hacerlo todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces lo hacemos mentalmente y de una manera muy rápida, pero yo les he dicho que cuando tomamos los espacios, escribimos, estamos haciendo un doble ejercicio. Estamos integrando, estamos haciendo esa conexión, estamos haciendo esa alineación de nuestros dos hemisferios del cerebro y estamos dándole fuerza y poder a aquello que estamos escribiendo. Por eso la escritura es tan terapéutica, porque nos permite conexión no solamente de la mente y el corazón, sino que permite alinear las conexiones de los dos hemisferios. Y recuerden que ambos hemisferios tienen características muy diferentes que cuando se integran hacen que sea más fuerte esa información que estamos llevando en acción, que es el registro de agradecer por escrito, que es escribir nuestras metas, proyectos, propósitos, que es todo esto lo que vamos a hablar en el taller de mañana. Y por último vamos a coger ese último cuadrante, ¿sí? Y vamos a decirle a esa situación que estamos viviendo, que fue nuestro punto negro, el que pusimos ahí en la mitad de esa hojita. Gracias porque tengo toda una oportunidad de ver a través de ti y vamos a poner qué podemos ver a través de esa situación, que pueda llegar a ser favorable, beneficiosa, buena, que me pueda generar valor. ¿Qué puedo aprender a través de esa situación? Entonces, cuando,
cuando las prácticas religiosas, las prácticas espirituales nos hablan de dar gracias. Sí, demos gracias al Señor en todo momento y en oración. Sí, pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso cuando no tenemos la fuerza en el Espíritu para conectarnos de verdad y auténticamente con esa gracia que hay a través de esa desgracia? ¿Cómo dar gracias en medio de la prueba? Entonces no solamente repetir como loritos, sino encontrar el sentido a aquello que estoy viviendo y atravesando. Veo esa situación y ya no me centro solamente en esa hoja llena de posibilidades o esa hoja en blanco donde mi mirada se centra solo en la situación, sino que recuerdo que todo en la vida ha sido un proceso. Recuerdo que yo he tenido otros momentos en los que me ha desafiado la vida y he salido avante. ¿Y que me dejó esa situación? Y recuerdo entonces esas situaciones que ya pude vivir, esas situaciones a las que ya pude decirle gracias, pero ya porque las pasé. ¿Cómo hacerlo en la prueba? Es que es muy diferente cuando yo lo hago después de a cuando lo hago en la prueba. Y yo les decía, en un principio, yo no era capaz de darle gracias a Dios por la muerte de mi hija. Le reclamé mucho tiempo, le peleé mucho tiempo, me sentí muy mal y a mí no me salían gracias, ni por eso ni por nada, porque llegó un momento en que yo sentía que la vida ya no tenía sentido, que se me habían perdido las esperanzas, los sueños, los proyectos. Yo sentía y yo le decía muchas veces a las personas cuando me preguntaban, ¿y cómo estás? Y como a veces no podemos tener claro lo que el otro está sintiendo, yo solo le decía, es como si usted se separara al frente y le pusieran una puerta a una pared y la cerraran. No veo nada, no sé ni a veces cómo estoy. No miro el futuro, no veo nada, no pienso en planear, en soñar. Solamente me dediqué a vivir el día a día. Y eso me enseñó mi hija a través de ese momento doloroso. Un día a la vez, un día a la vez. Cuando estamos en la prueba, hay que vivir un día a la vez. Y un día a la vez me ocupo de lo que hay que hacer. Y cuando empecé a decirle a Dios, ¿y qué es lo que tengo que hacer para salir de esta situación? Porque ya llevo mucho tiempo llorando, sufriendo, y esto no va a cambiar. Esto va a ser para siempre. Mi hija va a quedar muerta, fallecida, trascendida, y yo quedé aquí. Y si yo quedé aquí es porque yo tengo que seguir aprendiendo. Entonces, si yo tengo que seguir aprendiendo, ¿qué es lo que tengo que aprender de esta situación? Y no solamente fue aprender a amar en medio de la adversidad, de la situación, de la dificultad, sino todo lo que vino después. Todo lo que vino después de la muerte de mi hija y todo lo que me cambió la vida y nos cambió la vida en ese momento a quien era mi esposo y a mí. Entonces, dar gracias es también un día a la vez. Hoy, ¿cómo hago para dar gracias en medio de esta dificultad? Y recuerdo esa hojita en blanco y pongo ese punto en la mitad y digo, no solamente es esta situación que estoy viviendo, también tengo muchas cosas por las que tengo que seguir ir aprendiendo y haciendo y construyendo y valorando lo que sí tengo. Y empecé a escribir y empecé a dar gracias por lo que sí permanecía, por lo que sí había quedado, por lo que sí tenía, por lo que ya había superado. Entonces no me estaba centrando en darle gracias inicialmente a Dios por la muerte de mi hija ni por la situación difícil que estaba pasando. Me dediqué a dar gracias por lo que ya podía ver y comprender que cuando sucedió no lo vi así, pero algo bueno y en medio de todo eso forjó mi vida, mi espíritu y me hizo crecer en conciencia, en amor, en expansión de aquellos valores a los que me he centrado a cultivar en mi vida. Entonces, si ya hicieron el ejercicio de las cosas que salieron en aquello que he vivido, ¿sí? Las personas que han sido maestros en mi vida porque trajeron una situación compleja, retadora y desafiante. Dar gracias por lo que sí tengo hoy, por aquello que sí hay en mi vida y dar gracias porque tal vez esta situación me quiere enseñar
y cómo voy a aprender a través de esta situación. ¿Qué me quiere mostrar esta situación? Y desde ahí me voy a lo último y es, ¿cómo le voy a dar gracias a esta aparente desgracia? ¿Cómo ver esa gracia en medio de la situación? Entonces nos vamos a disponer a entrar en ese momento de oración y meditación. Muy bien, vamos a respirar profundo y nos vamos a conectar ahí con nuestra parte física, desde ese lugar en el que cada uno está. Y vamos a respirar profundo, vamos a respirar, inhalar. Cada vez que inhalemos, recuerde que vamos a inhalar aquello de lo que requerimos llenarnos. Si estamos muy inquietos, ansiosos, angustiados, estresados, preocupados, tristes, entonces vamos a inhalar aquello que puede traernos la paz, la serenidad, la calma. Y vamos a hacer el ejercicio pausadamente para que en la medida que inhalemos, vamos a ir trayendo a nosotros y vamos a ir en esa mirada interna, ese recorrido interno, esa respiración, cómo nos vamos a ir llenando de aquello que necesitamos. Entonces vamos a respirar profundo y vamos a exhalar por la boca. Vamos a volver a inhalar profundo. Vamos a hacerlo en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Y vamos a llevar nuestra mano al corazón. Nos vamos a conectar con el latido del corazón, porque desde ahí es donde podemos empezar a dar gracias, porque cada latido me hace sentir que estoy vivo. Y si estoy vivo, es porque todavía hace parte de mi aprendizaje continuar aquí en el mundo, aprendiendo a través de las diferentes experiencias, a veces placenteras, a veces amorosas, a veces compasivas, a veces llenas de felicidad, de alegría, y otras que no son tan placenteras, que no son tan fáciles, que son dolorosas, que me contraen, que me desafían. Pero si siento el latido de mi corazón, puedo centrarme en dar gracias a Dios por este nuevo día en el que hoy me ha permitido la vida. Le doy gracias no solo por mi vida, sino por la vida de las personas que amamos y están a nuestro alrededor, que conforman nuestra vida. Y desde ese latido del corazón le damos gracias a Dios por la vida y la vida de nuestros seres amados. Y en esa conexión de gratitud y amor por mi vida y la de nuestros seres amados, le digo al Espíritu Santo de Dios: Espíritu Santo de Dios,
Muéstrame a través de esta situación que veo hoy con ojos de dificultad, que veo hoy como una desgracia, que veo hoy como aquello que no me genera ni paz, ni calma, ni bienestar, que roba mi tranquilidad, que desdibuja mi alegría. Espíritu Santo de Dios, muéstrame todo aquello que tengo, a lo que hoy puedo agradecer. Muéstrame la grandeza de lo que sí hay, de lo que sí tengo, de lo que está disponible para mí. Muéstrame lo que he aprendido a través de otras situaciones parecidas, similares a esto que estoy atravesando. Muéstrame todo aquello que engrandeció mi espíritu y me hizo mejor persona cuando viví aquella dificultad a través de esa situación. Recuérdame que en esa prueba y en esa dificultad luego pude ver la gracia, la bendición de la lección y el aprendizaje que vino a forjar mi espíritu y a transformarme en la persona que hoy soy. Por eso, hoy en esta prueba, en esta dificultad, en esta situación puntual que estoy atravesando, que he venido atravesando, muéstrame cuál es la bendición que hay detrás de esa desgracia, cuál es esa gracia que me quieres enseñar, que necesito comprender, que necesito aprender para ver con nuevos ojos esta situación, para saber que esta situación también pasará y después de que pase dejará lecciones, aprendizajes. Pero hoy, mientras atravieso la prueba, ¿cómo doy gracias? Muéstrame. Llévame a dar gracias con amor, con autenticidad, porque recuerdo que en medio de la prueba estoy aprendiendo a expandir mi mente y mi corazón, que en el fuego se forja el hierro y en la prueba se forja el carácter. Recuérdame, Espíritu Santo de Dios, que cuando Dios nos da una indicación, tiene propósito, y es que en medio de la prueba demos gracias y orar en todo momento, dando gracias por todo. Y así como tú, Espíritu Santo de Dios, tienes el querer como el hacer, dame ese querer, dar gracias en medio de esta situación. Dame esa fuerza para el hacer, dar gracias en medio de esta situación. Llévame a cada momento a agradecer, a conectarme con todo aquello que en medio de otras pruebas que ya he superado, en medio de otros momentos que ya he dejado atrás, puedo ver la gracia, la bendición. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que cuando vea mi hoja en blanco y me esté fijando solamente en esa situación que me llena de dolor, sufrimiento, angustia, tristeza, de aquellos sentimientos que embargan mi espíritu y me contrae, me recuerde que en esa hoja también hay muchas más posibilidades y cómo llenarme de todo eso que ya he ido aprendiendo y cómo llenarme de todas esas posibilidades
y me fijo con los ojos cerrados en esa hoja donde puse ese punto negro de esa situación dolorosa, difícil, y hago de cuenta que ese es mi corazón. Y llevo esa situación a mi corazón y le voy a decir, querido corazón, esto que atraviesa con tanto dolor, quiero decirte hoy, gracias. Gracias porque has sido fuerte y has soportado este momento y muchos otros que ya hemos atravesado. Y siempre has estado ahí para acompañarme, para apoyarme, para resolverlo con amor y compasión. Le voy a pedir al Espíritu Santo de Dios que sopla en mi mente y en mi corazón todo aquello que necesito ver, escuchar en medio de esta prueba para poder dar gracias. Aunque no se haya resuelto, aunque siga, persista, ¿cómo dar gracias mientras atravieso la tribulación? Y solo el Espíritu Santo de Dios puede poner en tu mente y en tu corazón aquello que necesitas escuchar, aquello que necesitas comprender para atravesar esa situación. Nos vamos a disponer en un espacio de silencio a escuchar aquello que Dios tiene para darnos en medio de esta situación. Y respiramos profundamente y ponemos nuestras manos en acción de recibir para que el Espíritu Santo de Dios, su palabra, su Espíritu, nos llegue a la mente y al corazón, porque no se trata solo de palabras, se trata de acciones. Vamos a quedarnos un momento en silencio, en disposición de recibir aquello que el Espíritu Santo de Dios tiene para mí en medio de esta situación. Y respiro profundamente. Y ahí, en ese momento en el que estamos dispuestos a recibir esa palabra, aquello que necesitamos escuchar para darle paz a nuestra alma en medio de esta situación y poder agradecer y ver la bendición en medio de la desgracia, le vamos a decir al Espíritu Santo de Dios que estamos abiertos y receptivos a escuchar y a conectarnos de la gratitud de todo lo que acontece en nuestro día y ponemos nuestras actividades diarias, nuestras labores, todo aquello que acontecerá en este día, para que en medio de todo el agite, las distracciones, podamos conectarnos con la gratitud, podamos sentir y poder dar gracias
en medio de las situaciones que estamos viviendo, atravesando, o la dificultad que nos tiene en el desafío de dar gracias desde en medio de la prueba. Y vamos a llevar las manos a nuestro pecho, al corazón, y vamos a decirnos gracias, gracias, gracias. Vamos a respirar profundamente y nos vamos a quedar con esa sensación de aquello que nos llegó en medio de este espacio y de esta oración y meditación. Cuando estemos listos, podemos abrir lentamente y suavemente nuestros ojos. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente gracias, gracias por este espacio. Les deseo un muy buen día. Dios los bendiga mañana a las 6 de la mañana. Y bueno, también en el taller de las 7 de la noche mañana, cerrando ciclos con amor y gratitud. Muchas gracias. Bueno, Gracias. con todo el cariño. Un abrazo inmenso. Muy buen día. Gracias.